Hemos estimado que el total del coste anual que supone que haya niños y niñas que sufren violencia sexual asciende a más de 4.400 millones de euros. Si no invertimos realmente donde hay que invertir, no vamos a conseguir garantizar los derechos de la infancia. Buenos días a todos, a todas. Hoy tenemos como invitada en Saca tu Voz a Laura Barroso Gonzalo. Bienvenida, Laura. Un gusto tenerte con nosotros. Hola, Iciar, muchas gracias. Pues vamos a presentar a Laura y vamos a tener una conversación muy interesante con relación a las actuaciones que realizan desde la Cátedra de los Derechos del Niño de la Universidad Pontificia de Comillas, donde Laura trabaja como investigadora, porque no son en absoluto abundantes las cátedras que existen dedicadas a este tema tan relevante y bueno, pues consideraba de especial interés el poder hablar con Laura para dar visibilidad a su trabajo y poner luz a las investigaciones que ellos están haciendo, ¿no? Entonces, Laura es investigadora de la Cátedra de los Derechos del Niño de la Universidad Pontificia de Comillas, donde también coordina el proyecto Holistic, que apoya a entidades en la creación de entornos protectores y de buen trato para la infancia. Ella lleva años trabajando en la promoción de los derechos de la infancia, no solo desde el ámbito académico, sino también desde la incidencia en políticas públicas y la intervención directa, porque ha trabajado anteriormente en entidades como Save the Children, como Médicos del Mundo y como la Plataforma de Infancia, con lo cual pues tu conocimiento, Laura, de toda la temática de protección a la infancia y de generación de entornos protectores, pues es muy amplia y es un gusto poder contar contigo. Yo quería empezar poniendo de nuevo el acento en el estudio, que ya he hecho alusión a él en otros vídeos. De hecho, el otro día estuvimos haciendo el vídeo con Macarena Céspedes, que también mencionó un poquito algo del estudio, pero me parece tan importante que quiero volver sobre ello, ¿no? El estudio, ya os lo he comentado alguna vez, luego lo pondré en la descripción, el enlace también. Se llama ¿Cuánto cuesta mirar hacia otro lado? Los costes de la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia. Y quiero insistir en esto porque creo que como sociedad todavía no estamos suficientemente sensibilizados de, pues no solamente el coste que supone a nivel personal, ¿no? por las consecuencias del trauma en sí mismo, sino de los costes económicos que como sociedad nos supone este grave problema social, ¿no? Entonces, ¿te importa, Laura, un poquito poner el acento en cuáles han sido esos costes que vosotros habéis sido capaces de estimar a través del estudio? Bueno, pues como dices, Iciar, hay una parte que también lo reflejábamos en el estudio, no podemos valorar, ¿no? Que sí. es todos esos daños personales o sociales que son muy difíciles de valorar, pero sí que hemos intentado ponerle cifras de alguna manera, porque al final parece que cuando pones números a esta problemática llama más la atención, ¿no? Es una pena que sea por esto, pero bueno, es verdad que yo creo que el estudio ha podido servir para visibilizar un poco más las consecuencias que tiene esta violencia sexual durante la infancia y poner de relieve que es un problema que va más allá de lo personal y de lo social y que también afecta a la economía de nuestro país, ¿no? Aunque insisto en que no es que eso sea lo más relevante, pero bueno, a veces con cifras es como llamamos más la atención de algunas personas que tienen poder de decisión de tomar algunas acciones relevantes para intentar prevenir todos estos tipos de violencia. Entonces, las cifras a las que hemos llegado son muy alarmantes, pero realmente son cifras de mínimos, porque hay un gran problema con los datos en España que nos han impedido llegar a unas cifras más realistas en algunos sentidos. Hemos estimado que el total del coste anual que supone que haya niños y niñas que sufren violencia sexual asciende a más de 4.400 millones de euros. Esta cifra la hemos sacado de dos cálculos diferentes, uno que sería el de los costes económicos de la actuación ante casos de violencia concretos, ¿no? Que eso sería como lo relacionado con el gasto en el que incurren las administraciones públicas porque haya estos casos en España, y ahí hemos calculado ciertos costes económicos por los casos que se detectan, pero también hemos ido más allá para intentar calcular el coste económico de algunos de los casos que no se llegan a detectar, pero que por lo que vemos en otras investigaciones, aunque no se detecten, pues hay ciertas personas que sufren consecuencias en el largo plazo, ¿no? Y luego, por otro lado, hemos calculado otro grupo de costes que hemos llamado
costes por daños sin gasto asociado, que estos serían unos costes más por unos daños sociales, personales, que no han implicado un gasto concreto de la administración pública, pero que sí que han tenido un impacto en nuestra economía, ¿no? Entonces, esa primera parte que explicaba de los costes económicos, que sí son un gasto de la administración pública, anualmente estimamos que supera los 1.200 millones de euros, y la otra parte, que es esa aproximación hacia los costes por unos daños que no tienen un gasto concreto asociado, supera los 3.000 millones de euros, y por eso llegamos a esa otra cifra, ¿no? Estos últimos costes que hemos intentado aproximar, que son, yo creo, los más complejos de entender, porque no implican el gasto concreto, se refieren más bien a una pérdida de riqueza, una pérdida de oportunidades a nivel laboral de otro tipo en las personas que sufrieron violencia durante su infancia, al dolor, al sufrimiento, a los costes emocionales en los niños y en las niñas, pero también en sus familias, ¿no? O sea, son toda una serie de consecuencias que es muy difícil monetizar, pero que sin duda tienen también un impacto en la economía. Totalmente. Y dices que es un modo de llamar la atención a la sociedad respecto al problema, pero yo también les digo, como yo soy de finanzas, yo les digo a mis alumnos cuando presentan proyectos, ¿no? Que les digo que es que hasta que no pones números al proyecto no lo aterrizas realmente, ¿no? Entonces, claro. es un modo, como bien decías, de todavía hacernos más conscientes, ¿no? De que directamente hay un dinero que podríamos estar empleando de otro modo para conseguir finalmente reducir este problema. No solo dejar de gastarlo, sino que si una parte probablemente mucho menor de este dinero lo dedicáramos a actuaciones de prevención o de detección temprana, pues al final resulta que no estaríamos aportando como sociedad este coste que, como tú decías tan claramente al principio, es mínimo con relación al que es de verdad, ¿no? O sea, porque ¿cómo monetizas que a lo largo de tu vida las relaciones personales, que son el día a día de todas las personas, sean para ti constantemente un desafío, ¿no? O sea, ¿cómo haces, ¿no? para ponerle cifras a esa ansiedad constante o esa angustia constante que te genera cada 2x3 una relación personal, o que te genera el no poder dormir bien como querrías, ¿no? Noche tras noche tras noche, o cómo monetizas la sensación constante de alerta de una persona que ha sufrido estrés postraumático o que tiene estrés postraumático y que es algo, desde mi punto de vista, difícilmente de liberar, ¿no? O sea, hay tantísimas cosas a las que no somos capaces de ponerle números, y sin embargo estamos hablando de unas cifras tan enormes que, bueno, nos ayuda a de nuevo a que veamos sí o sí que debemos como sociedad ponerle solución, ¿no? Cada uno desde el ámbito que pueda, ¿no? Pero entre todos tomar conciencia para aportar cada uno nuestro granito de arena. Así que me parece fundamental los datos que nos das. ¿Y cómo fuisteis capaces de realizar este estudio? Con la complejidad de lo que me estás diciendo, ¿no? De la estimación de estos datos que no son fácilmente accesibles y menos estimables, ¿no? Claro, ahí hay todo un reto en cuanto a los datos y a la obtención de información que sea fiable, ¿no? Y por una parte intentamos manejar como dos datos clave que nos han permitido hacer estos cálculos. Por un lado, las cifras oficiales, que parece que son como las objetivas y que dan cierta solidez para hablar de los casos que sí se detectan. Hemos utilizado las cifras del Ministerio del Interior de denuncias que se han interpuesto por delitos contra la libertad sexual de personas menores de 18 años, que en 2023 fueron más de 9.000 denuncias las que se interpusieron por este tipo de delitos. Entonces, esa cifra la hemos utilizado para calcular los costes asociados a casos detectados, ¿no? y todo lo que ello implica, ese gasto económico en temas sanitarios, educativos, por prestaciones de servicios sociales, judiciales, penitenciarios, ¿no? Que está relacionado con todo lo que arranca cuando se detecta un
caso, pero por otro lado, por intentar poner un poco de luz a esa cifra oculta que hay acerca de todos los casos que no se detectan, que sospechamos que son muchísimos, ¿no? Hemos hecho un promedio con los estudios que hay a nivel internacional y a nivel internacional de prevalencia de violencia sexual durante la infancia. Entonces ahí manejábamos otro porcentaje que era alrededor del 17% de la población infantil es víctima de violencia sexual. Es lo que nos ha también servido para poder calcular ciertos costes, tanto económicos como los otros más relacionados con los daños, de aquellas personas que, aunque no salen en las cifras oficiales, sí que implica todo un coste, ¿no? Porque tanto un gasto concreto de la administración pública, sobre todo en salud, ¿no? Ahí es donde más veíamos que en el largo plazo de la vida de estas personas tiene un coste también a nivel sanitario, pero también en otros sentidos, pues a nivel educativo y en ese intentar calcular los daños que son tan difícilmente calculables, ¿no? Entonces, esos dos datos han sido como los clave que nos han permitido hacer el estudio, y también hemos intentado calcular algunos costes que eran más del corto plazo, de cuando se detecta un caso, todo lo que ocurre como en los momentos iniciales, pero también otros del largo plazo que nos parecen muy relevantes y que también es necesario visibilizar. Y ahí, una vez más, quiero dejar claro que es muy difícil no contar con datos y con estudios concretos que permitan llegar más al detalle, ¿no? Porque al final solo hemos calculado aquello para lo que teníamos datos fiables, ¿no? De algunos estudios que comparaban la población que había sido víctima durante su infancia con el resto de la población, la prevalencia de algunos problemas de salud y demás, pero hay muchas otras consecuencias que sí que sabemos que sufren muchas personas que vivieron violencia sexual durante su infancia, pero sobre lo que no hay datos realmente comparables con el resto de la población, ni a nivel de gasto económico, ¿no? de qué supone todo esto a lo largo de la vida. Entonces, creo que ahí es muy importante que se siga trabajando en poder recoger información, seguir estudiando este fenómeno desde distintas perspectivas y recoger datos que estén bien desglosados y que sean fiables, ¿no? Porque eso, estimamos que las cifras puedan ser mucho mayores. Sí, no, vamos, o sea, sin duda, porque yo pienso en mi entorno, en todos estos años que llevo de diferentes terapias, todas las personas que he ido conociendo, y puedo contar con los dedos de una mano las personas que han denunciado. O sea, claro, o sea, es que el 90% o más de las personas que yo he conocido no han denunciado. Entonces, claro, si hacemos esa estimación, como tú bien decías, solo a partir de las cifras oficiales, ¿no?, del Ministerio de Interior, en este sentido, estaríamos quedándonos tan cortos que me parece realmente, vamos, os doy la enhorabuena, ¿no?, con este rigor con lo que habéis hecho el estudio de lo que se ha publicado, ¿no?, respecto a prevalencia a nivel internacional, para hacer una estimación de en realidad cuánto es lo que hay detrás, ¿no? Pero como bien dices, es que queda tanto para poder disponer de datos y de información para ahondar más, ¿no?, que sí. no sé qué es lo que sería posible en adelante, ¿no? O sea, si realmente el tema de la salud, tanto a nivel fisiológico como a nivel psicológico, es tan evidente, ¿no?, los daños que se generan derivados de la violencia sexual, en qué medida también desde este sector, ¿no?, desde el sector sanitario, realmente se podría promover cierta transparencia en los informes de los médicos, ¿no?, de los psicólogos, de los psiquiatras, que refieran estos casos, ¿no?, de violencia sexual que sufren niños, niñas y adolescentes, porque yo sé que se está haciendo cierto esfuerzo. Hay una comisión que se llama COVINA que está dedicada a esto, pero creo que es que de verdad es fundamental, porque sin esta información tan importante de nuevo no tomamos conciencia del calado, de la profundidad, del alcance del problema, ¿no? Sí, eso es. Al final hay, como creo que todavía falta un abordaje integral del problema y una atención o una intervención que sea adecuada, ¿no?, con las personas que lo sufrieron durante su infancia, pues ahí todavía encontramos muchas carencias, porque pues no hay una conexión entre unos servicios y otros. Nos falta todavía un poco el empacarlo todo bien para dar una respuesta adecuada y eficaz
a los niños y niñas y personas adultas que lo sufrieron durante su infancia, porque como tú dices, se cuentan con los dedos de la mano casi los casos que realmente se denuncian, ¿no? Porque si son ya hay una gran falta de detección precoz, entonces muchos casos no se llegan a detectar, pero es que incluso de los que se detectan o de estos casos en los que los profesionales sospechan, ¿no?, que puede estar ocurriendo ahí algo, luego lo que se llega a comunicar o denunciar es todavía menos. Totalmente. Entonces, sí que ahí en ese camino de detectar, comunicar, denunciar, que llegue a juicio, o sea, vamos perdiendo por el camino un Muchísimo. montón de casos y nos imaginamos que las cifras oficiales evidentemente son solo una pequeña punta del iceberg, pero que debajo se encuentran muchos más casos que por diferentes motivos no llegan a salir nunca a la luz, ¿no? Que además en este tipo de violencia es todavía más complejo si cabe que en algunos otros casos de violencia, ¿no? Por el tema de la culpa, la vergüenza, ¿no? También esos sentimientos que Totalmente. tienen las propias víctimas que dificultan en muchas ocasiones el poder verbalizarlo o que un profesional lo detecte, ¿no? Entonces, Absolutamente. trabajar muchísimo en conseguir capacitar a los profesionales que trabajan con infancia en esa detección precoz y que todo el mundo tenga muy claro que tenemos la obligación y ese deber de comunicación de cualquier mera sospecha, Sí, aunque no tengas una evidencia sí, segura, ¿no? Hay que comunicarlo y que se active todo sí. porque cuanto antes pues, es más fácil prevenir daños mayores, ¿no? Totalmente. A mí me interesa también mucho, bueno, me parece fundamental lo que has destacado respecto a la necesidad, ¿no?, de generación de esos datos, de generación de esa información y de ser capaces de crear, ¿no?, esa base de datos conjunta de la que tiremos, ¿no?, como profesionales para estudiar el fenómeno, pero además también me interesa mucho saber hasta qué punto a la hora de hacer el estudio habéis encontrado facilidades, digamos, para esa colaboración interdisciplinar que muchas veces se necesita en estudios de estas características, ¿no? O sea, hasta qué punto existe disposición por parte de unas y otras organismos o entidades para facilitar la información que permite hacer estas investigaciones. Pues es difícil y yo creo que en parte porque tampoco hay una cultura de recogida de datos y hay instituciones o servicios que tampoco conocen el detalle Sí. de ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, tanto por el lado de la transparencia, que a veces es complicado, como por la parte en que cuando no hay una cultura de la evaluación, del monitoreo, pues es que aunque preguntes, hay veces que la gente lo desconoce. Sí. O sea, que yo creo que ahí todavía sigue siendo una realidad tan desconocida porque no nos hemos puesto realmente serios a decir entre todos y desde todas partes Sí. vamos a estudiar esto, ¿no? Sí. O sea, que creo que ahí es una tarea que tenemos pendiente en general desde todos los ámbitos de la sociedad. Totalmente. Bueno, la relevancia del estudio es evidente, pero yo quería también preguntarte por cuáles han sido desde vuestra perspectiva al hacer el estudio las principales conclusiones, las principales propuestas que se derivan entonces de la investigación. Bueno, pues una parte importante creo que está relacionada también con el cumplimiento de la normativa o la implementación Sí. del marco que tenemos actualmente en España, ¿no? Que tenemos la LOPIVI, que es la Ley Orgánica de Protección Integral frente a la Violencia, que se aprobó en el 2021, ya hace unos cuantos años de esto, ¿no? Ya antes veníamos diciendo siempre la nueva ley de Exacto. ya no es tan nueva, no es tan Exacto. nueva, pero aún hay muchas personas que no la conocen y muchos profesionales que trabajan directamente con infancia que no la conocen. Y Sí. esto nos sigue sorprendiendo desde comillas, desde la universidad que trabajamos formando a profesionales, nos Sí. sigue sorprendiendo que a día de hoy nos encontramos en foros en los que hay muchas personas que no la conocen y no conocen sus obligaciones. Entonces, esta ley que fue pionera y que además tiene un enfoque más integral y muy preventivo y pretende abordar todos los tipos de violencia Sí. contra la infancia, que ahí en ese sentido en nuestro estudio acotó a violencia sexual porque se nos habría ido a mucho más tiempo el realizar un estudio sobre el coste de toda la violencia hacia la infancia, pero que sería muy interesante Sí. también.
tenemos todo un reto ahora por delante de conseguir que se implemente adecuadamente todo lo Sí. que indica la LOPIBI, ¿no? O sea, que fue un hito histórico que se aprobase una ley de este tipo y lo hemos celebrado mucho, pero que ahora tenemos mucha tarea y hay que conseguir que se implemente adecuadamente. Por una parte, el tema del registro de datos, ¿no? De información que también preveía la LOPIBI, es algo Sí. que a ver de qué manera se consigue poner en marcha y, y que será muy relevante, pero luego hay otras cuestiones que también falta por definir, como el desarrollo de esta normativa, que a nivel autonómico también Sí. tiene que haber un desarrollo que está siendo lento y no está siendo homogéneo en todos los territorios, entonces nos encontramos con situaciones dispares entre unas comunidades autónomas y otras. Y luego, por otro lado, el tema de la especialización de la justicia, ¿no? Que también la LOPIBI era muy clara en ese sentido, en que tenía que haber una especialización de la justicia para que se redujese la revictimización de los Sí, niños y sin niñas duda. que se ven involucrados en procedimientos judiciales. Y bueno, cuando publicamos este estudio, que era a finales del año pasado, ahí poníamos el foco en esto todavía no se ha hecho, hay que desarrollar una ley orgánica o la legislación correspondiente para ello. Y ahora, en este 2025, ya hemos visto a principios de año que se ha aprobado una ley de eficiencia de la justicia que incluye que puede haber secciones de violencia contra la infancia en los tribunales de instancia. Entonces, Sí. esto es muy reciente, Sí. pero tenemos que estar pendientes de a ver en qué queda y si se convierte en una realidad que Exacto. vayamos a tener una justicia especializada y profesionales de la justicia especializados, si realmente podremos contar con jueces, fiscales, abogados, ¿no? que estén capacitados para estos tipos de casos, llevarlos de una manera adecuada, siempre garantizando el interés superior de cada niño y niña. Absolutamente. Entonces, en ese sentido, creo que aún nos queda mucho camino que recorrer para conseguir que se implemente la LOPIBI y todo lo que conlleva, pero además el temazo me parece que son los presupuestos, Eso siempre. es, totalmente. O sea, Total, que podemos tener muy buenas intenciones, totalmente. un marco normativo estupendo, pero si no invertimos realmente donde hay que invertir, Exacto. no vamos a conseguir garantizar los derechos de la infancia. Entonces, creo que también lo apuntabas tú antes, ¿no? Estas cifras son muy grandes, pero ¿dónde hay que colocar el dinero? Totalmente. ¿Lo estamos colocando bien? Totalmente. Si invirtiésemos unas cantidades adecuadas de manera eficiente desde la prevención, pues hombre, podríamos ahorrarnos probablemente no solo costes como los que hemos intentado reflejar, sino un impacto tremendo en la vida de Sin muchísimas duda. personas de nuestra sociedad, ¿no? O sea, que creo que eso es muy importante que todas las personas que están en administraciones públicas o que pueden trabajar desde la política pública lo tengan muy presente, que sin recursos es muy difícil. Absolutamente. Si no hay un compromiso para asignar recursos a la solución del problema, pues por más que legislemos, ¿no? Por más que ideemos un montón de políticas, pues evidentemente no avanzamos, ¿no? O sea que me parece fundamental y me parece tremendamente importante lo que mencionas con relación a la justicia, porque he oído muchas veces, ¿no? Es que hay que denunciar, es que hay que denunciar. Pero por otra parte hay que hacer compatible el tema de hay que denunciar con el interés superior del menor, ¿no? Entonces yo muchas veces pienso, pero alguien se ha parado a pensar en ese niño o en esa niña que en ese momento está, que no sabe ni dónde está ni quién es, porque en un trauma así es un no ser, ¿no? Es un no ser, o sea, no, te tienes que reencontrar, ¿no? Y te tienes que reconciliar contigo mismo como para someterle a este proceso judicial donde es tan probable, tal como está diseñado ahora mismo el sistema, que haya una revictimización del niño o de la niña, que yo no tengo valor para decirle como adulta, como adulto, o para animar a un niño o una niña que ha sufrido violencia, venga, denuncia. Yo lo siento en el alma, pero yo a día de hoy, por más que sea consciente de que es necesario y fundamental la denuncia para evitar que esa persona pueda seguir haciendo daño a otro menor, si yo de verdad pienso en el interés superior de ese niño, de esa niña, yo no tengo valor para decirle denuncia. O sea, yo en mi propio caso, o sea, jamás ni siquiera estuvo en mi mente que yo fuera
que yo tuviera ese derecho a denunciar. O sea, yo no lo contemplaba ni siquiera como una posibilidad en mi vida. Y creo que aún habiéndolo contemplado, o sea, yo no tenía salud mental para poder hacer eso, pero ni de casualidad. Vamos, a día de hoy, fíjate, a día de hoy, si todavía en mi caso hubiera sido posible, que ya no lo es, no lo sé, yo no lo sé si yo me arriesgaría a poner de nuevo en peligro mi estabilidad psicológica entrando en un proceso así, fíjate. O sea, entonces me parece tan sumamente complejo el tema judicial y tan necesaria la reforma para que de verdad ese menor que entra en ese proceso esté suficientemente protegido como para que no vuelva a sufrir algo otra vez tremendo en su vida, que creo que tenemos, para mí es la mayor asignatura pendiente con relación a este tema cada vez que yo me intento poner en la situación, ¿no?, de un niño o una niña que pueda tener que pasar por eso, ¿no? O sea que, Y yo creo que añadiría no solo la justicia, sino el sistema en general, totalmente. porque es verdad que muchas veces las actuaciones no son tan ágiles como nos gustarían, pero desde servicios sociales en una primera comunicación hasta la justicia, Totalmente. o sea, todo lo que hay entre medias, ¿no? Servicios sociales, policía, fiscalía, que hay toda una serie de actuaciones que deben llevar a cabo desde distintos servicios que muchas veces por distintos motivos no son rápidas, no son ágiles o no garantizan el interés superior de ese niño o esa niña. Entonces es verdad que yo entiendo que muchas personas cuando comunican un caso sienten el miedo de a lo mejor lo que ocurre no ocurre de la manera en la que queremos que ocurra, pero por eso todo el sistema tiene que funcionar a la vez de forma adecuada, ¿no? Y debe ser amigable con la infancia. Y ahí hay una muy buena iniciativa que ya está arrancando en España, que es Barnahus, que ojalá consigamos que esto llegue a todos los territorios y que sea una realidad, porque sí que parece que funciona mucho mejor para garantizar el bienestar de los niños y se les atiende de una forma más integral en un único lugar, con todos los profesionales a su disposición, poniendo a los niños y a las niñas en el centro, ¿no? Y de una forma más adaptada a su edad y más amigable, ¿no? Menos hostil que enfrentarse a un juzgado, a una sala de espera en según qué recurso, ¿no? O sea que, sí, totalmente. O sea, es que esto es un tema muy relevante y que todavía no funciona como debería funcionar para garantizar los derechos de la infancia. Totalmente. Y mira, hablabas de la importancia, ¿no?, y del compromiso de la universidad, de la Universidad Pontificia de Comillas, con el tema de la protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia y también de la generación de entornos seguros. Y el otro día celebrábamos en la Rey Juan Carlos precisamente una jornada de abuso sexual infantil. Y yo quería empezar la jornada hablando precisamente de ese compromiso de la universidad con la infancia y la adolescencia, explorando cómo en los diferentes grados universitarios y sobre todo en aquellos que están formando profesionales que van a estar en contacto directo con niños, niñas, adolescentes, está presente en los planes de estudio de esos grados universitarios ya la materia de protección a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia y de la capacidad de defender sus derechos y de generar entornos seguros, ¿no? Entonces, me gusta mucho que tenerte aquí para que nos expliques también, ¿no?, cuál es ese compromiso de tu universidad, de la Universidad Pontificia de Comillas. Pues el tema de incluir en los grados de diferentes titulaciones que van a trabajar de alguna manera o de otra con infancia materias de este tipo es muy importante y además ya la ley también nos lleva a ello, ¿no? Pero es verdad que es algo que no está siendo sencillo implementar en los planes de estudio. Desde Comillas sí nos gustaría poder incorporar esto en los diferentes grados y másters, y también hemos pensado en de qué manera podríamos tener algunas titulaciones
como para después del grado, ¿no? Sí. Que puedan permitir a la gente que se especialice en algunas cuestiones tan relevantes como son los derechos de la infancia y la protección. Sí. Pero bueno, esto es algo que va un poco lento y entonces desde la Cátedra de los Derechos del Niño de la Universidad lo que estamos haciendo es promover la formación a profesionales de manera directa, adaptando esas formaciones al caso concreto y al ámbito concreto desde el que se trabaja, ¿no? Porque no es lo mismo ser fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que servicios sociales, Totalmente. que trabajar en un centro educativo o en ámbito deportivo, de ocio, tiempo libre, ámbito sanitario. Entonces sí que estamos desde la cátedra ofreciendo unas formaciones concretas para profesionales que trabajan con infancia desde distintos ámbitos. Qué bien. Y bueno, pues también en ese compromiso con la protección frente a la violencia, aunque desde la Cátedra de Derechos del Niño trabajamos distintos ámbitos de los derechos de la infancia, ¿no? Que están recogidos en la Convención de Naciones Unidas, sí que tenemos ahí el proyecto Holistic que canaliza todo el ámbito de protección frente a la violencia y desde ahí también realizamos distintas investigaciones, jornadas para divulgar algunos conocimientos. Desarrollamos publicaciones, guías, o sea, algunos materiales que son más amables o más cercanos para los profesionales que trabajan con niños y con niñas. En mí también hacemos acompañamiento a entidades que no saben muy bien por dónde empezar la transformación organizativa, ¿no? en todo esto que estamos hablando de generar una cultura de buen trato, tener un entorno seguro, protector para la infancia. Entonces ahí sí que ofrecemos asesoramiento para poder poner en marcha todo esto muy adaptado a las particularidades de cada entidad, claro, porque cada una es un mundo y tiene su estructura interna o su ámbito de trabajo diferente. Y bueno, por ahí es de la manera en la que estamos intentando colaborar tanto con administraciones públicas como con la sociedad civil o con distintos entes que trabajan con infancia. Pues enhorabuena, porque me parece una misión súper completa el hacer investigación, el hacer formación para profesionales de diferentes ámbitos, el acompañar entidades locales, el hacer divulgación, o sea que realmente hacéis con el proyecto una labor que me parece muy valiosa y muy integral, o sea que enhorabuena. Y nos puedes contar un poquito más de qué os habéis encontrado o qué os estáis encontrando en cuanto a esas entidades locales a las que acompañáis, porque en una de las formaciones que hemos hecho desde Saca tu Voz, precisamente entidades locales, era tremenda la sorpresa por parte de los profesionales responsables de las entidades que acudían, la sorpresa respecto a toda la temática que desconocían. O sea, ellos mismos decían, pero ¿cómo es posible que no tuviéramos ni idea de esto? O sea, que yo no tuviera ni idea, ¿no? A la hora de tratar con un niño, con una niña, con un adolescente, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, cómo debería actuar, activarse un protocolo en el caso de que suceda algo. O sea, yo no tengo ni idea de todo esto. Y de hecho ellos mismos constantemente preguntaban al que era psicólogo, a la que era psicóloga, al experto de protección, pequeñas cositas de ejemplos que se estaban encontrando en el día a día, pero esto es violencia entonces, pero esto sería maltrato, pero esto... Y ellos me decían, vale, entonces no debo con el móvil tener una foto yo de un menor que pasa en un acto, en un evento, o sea, un montón de cosas que les veías la cara de sorpresa y decir, joder, o sea, en la que me podía yo estar metiendo sin saberlo, ¿no? O sea, la desprotección también que tiene el propio profesional porque no sabe que eso que está haciendo puede acabar derivando en una situación de violencia frente al menor, ¿no? Entonces me interesa mucho que nos cuentes también qué es lo que estáis detectando vosotros respecto a este acompañamiento que hacéis a las entidades locales. Sí, pues hay mucha parte de esto de desconocimiento, ¿no? Y de cuestiones que se llevan haciendo toda la vida y bueno, y nunca ha pasado nada, y entonces nadie se ha replanteado nada, ¿no? Entonces sí que es muy llamativo cuando, por ejemplo, hacemos talleres sobre análisis de riesgos de nuestras propias actividades o nuestro propio servicio, qué riesgos puede tener para la protección a la infancia. Ahí de pronto como que la gente parece que abre los ojos y dice, ay madre mía, ¿dónde no hay riesgo? Exactamente, total. ¿No? Como que empiezan a haber riesgos por todas partes, que tampoco es cuestión de entrar en pánico, pero sí de ser conscientes, porque toda información es muy valiosa y nos puede permitir actuar de una forma consecuente para mitigar esos riesgos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay mucho desconocimiento todavía de algunas cuestiones,
en muchos sectores que trabajan con infancia. También nos encontramos con profesionales que no conocen ni las novedades normativas, ¿no? Pues algo que puede parecer tan pequeño como que se permite ahora que un niño, niña o adolescente acuda a una comisaría a denunciar algo sin tener que ir con su madre o con su padre. Todavía hay profesionales que no saben que esto es posible, y si tú estás trabajando en la comisaría y te llega un niño, pues cometes el error de decirle no puedo atenderte si no vienes con tu padre o tu madre, ¿no? Entonces, cuestiones de estas que ya llevan en la normativa varios años, aún no se han difundido de manera adecuada, y ahí hay una falta de conocimiento de algunos temas. También nos estamos encontrando que en el nivel local, ¿no? A veces hay pocos circuitos internos formales, ¿no? Como de procedimientos, de qué ocurre cuando se detecta un caso, por dónde se notifica, canales adaptados a la infancia, accesibles, seguros, confidenciales, ¿no? Para poder notificar casos y que funcione todo el sistema de manera con un abordaje multidisciplinar, y que se haya una comunicación entre los distintos servicios que tienen que atender a este niño o a esta niña, ¿no? Entonces, ahí también hay como entidades locales que se están poniendo a hacer trabajo en cuanto a hacer esos circuitos internos de cómo abordar el problema de una mejor manera. Y bueno, en definitiva, mucha necesidad de sensibilizar a profesionales de todos los ámbitos, incluido el voluntariado, que a veces parece que se nos olvida, ¿no? Que solo pensamos en personas que están contratadas para trabajar con infancia, pero hay un gran volumen de voluntariado que trabaja en asociaciones pequeñas de barrio o a nivel deportivo, ¿no? En distintos espacios, y que tienen un rol muy importante, que pasan mucho tiempo con niños y niñas, tienen una gran capacidad de detección de casos y son figuras muy relevantes. Entonces también es muy importante desde el punto de vista de la prevención, pero de la detección y de la intervención, el poder llegar a todas las personas que trabajan con infancia. Totalmente. Yo no sé si lo compartes conmigo, tengo la sensación de que existe mucho material a nivel, digamos, de lo que puede ser un informe, lo que puede ser una guía, que yo pueda coger como profesional para leerme. Pero creo que el calado de hacer una formación con grupos pequeños, de persona a persona, donde ellos puedan expresarte como tú decías, 200 casos o riesgos, ¿no? Que veo que se me pueden dar en la entidad, es lo que genera mayor compromiso por parte de los profesionales, ¿no? O sea, esa formación más de tú a tú, que el simplemente cogete este manual, esta guía y lee sobre ello, ¿no? O sea, creo que el efecto es mucho mayor, ¿no? Y el que sea vivencial, ¿no? El que puedas tú en una formación, yo soy muy fan del presencial también. Total. Porque creo que aporta mucho más y remueve mucho más y la gente se hace más consciente, ¿no? Entonces, eso, el poder hacer dinámicas prácticas en formaciones con grupos de un tamaño más o menos reducido, yo creo que siembra una semilla muy, muy positiva para que el trabajo se inicie y de una manera adecuada. Y te comprometa, efectivamente. Y luego también creo que lo que yo he visto es, bueno, como suele pasar, ¿no? En las organizaciones, da igual que sean más grandes o más pequeñas, tiene que ser algo que cale en la cultura organizativa de la empresa, ¿no? O sea, que no sea algo que hay que hacer por obligación, ¿no? Porque es que la ley nos está obligando, sino que sea una cosa que se crea dentro de la entidad por convicción, ¿no? O sea, que realmente desde arriba, ¿no? Hasta abajo sea algo que se respire constantemente, sea algo que entendamos que es una necesidad, ¿no? Y que es urgente además prestarle atención, y que desde el primero hasta el último simplemente lo hagamos parte de nuestro día a día, ¿no? No como a ver si lo hago mal y yo qué sé, me meto en un lío, o yo qué sé, o me denuncian a mí. No, o sea, no tengas miedo, sino simplemente entiende que es una manera entre todos, ¿no? de protegerles, de protegerlas, y hagámoslo parte de la cultura de la entidad, ¿no? Desde
que nos lo principio. creamos y que Totalmente, forme parte de nuestros estándares, ¿no? O sea que totalmente. esto lo repetimos mucho cuando trabajamos con organizaciones o con empresas que trabajan con infancia en esa transformación interna o dotarles de herramientas para que garanticen que sean un entorno seguro y de buen trato, siempre cuando empezamos esa relación de trabajo decimos esto tiene que ser participativo, no vale Absolutamente. que me encargues a mí que yo te escriba una política de protección a la infancia o un protocolo de actuación, se apruebe en una junta directiva y caiga desde arriba en una entidad, porque entonces va a servir para poco o no va a ser tan útil y tan adaptado a vuestra realidad. Totalmente. Entonces, sí que en ese sentido promovemos mucho que sean procesos participativos en los que generen un grupo de trabajo interno que sea encargado de abordar este tema, participen en los distintos profesionales, participen los propios niños y niñas de las entidades, ¿no? Y esto sea algo de todos, que todo el mundo sienta que lo sienta como propio, lo vea útil, lo vea adaptado a su propia realidad porque han podido hacer aportaciones de cómo es su día a día y entonces se pueda utilizar y no se quede metido en un cajón, ¿no? Que es a veces el riesgo que corren estos grandes documentos que se Sí, elaboran con sí. un lenguaje muy técnico y que al final hay que conseguir que la gente los entienda, los comprenda, los interiorice y los ponga en práctica. Y si vemos en algún momento dado que no funcionan adecuadamente, pues habrá que evaluarlos y cambiarlos, ¿no? O sea Exactamente, que exactamente. Es hacerlo tuyo, ¿no? O sea, realmente existe, como, vale, pues hazlo tuyo y llévalo a tu día a día, que además creo que es una posibilidad para cada adulto y para cada adulta de aprender sobre algo que en un porcentaje altísimo de la gente luego te llevas a tu casa. Es decir, ¿cuántos de esos profesionales que totalmente. trabajan en la entidad no tienen niños y niñas, que con hijos, hijas, que gracias a lo que están aprendiendo, ¿no? Respecto a esta formación que les impartimos, cuando llegan luego a su casa respetan mejor y más los derechos de sus propios hijos y de sus propias hijas, que es muy probable que muchísimos de nosotros no los conociéramos hasta que alguien viene y te da esta formación, ¿no? Entonces no deja de ser una Claro. oportunidad para ti como padre, como madre, ¿no? Sí, incluso si no eres padre o madre, o Sí, sí, sea, tus absolutamente. vecinos, ¿no? Que al final nos Claro, relacionamos en un mundo que está lleno de niños y niñas y totalmente, muchas veces no está bien adaptado o no nos sabemos ni comunicar con ellos adecuadamente. O totalmente. sea que sí que ahí como sociedad tenemos que seguir intentando verles porque están entre nosotros todo el día Exactamente. y es importante que tengamos ciertas cosas muy presentes, ¿no? Totalmente, y muy claras, así es. Y yo he visto también que habéis publicado, que a lo mejor, ahora me dices tú, forman parte del mismo proyecto que nos contabas de Holistic, que es la guía de UNICEF para la implementación del modelo de prevención local de la violencia contra la infancia y la adolescencia. Entonces, ¿forma parte también de este acompañamiento que nos explicabas para las entidades locales? Sí, Ok, esta guía realmente es una guía de UNICEF que publicó UNICEF, pero sí, que nos solicitaron la apoyo, colaboración. sí, una colaboración en un momento dado para que pudiésemos también aportar alguna cuestión a la guía, ¿no? Revisarla y hacer algunas aportaciones. Que me imaginaba, al ir mencionando tú la información, me imaginaba que estaba vinculado con esto. Y una última cosa que te quería preguntar, ¿tenéis previsto en comillas, como me comentabas antes, ¿no? O sea, sacar posgrados o sacar incluso doctorados, ¿no? Que tengan que ver, porque las cátedras, ¿no? Que siempre van vinculadas tan de cerca a la investigación, ¿no? Líneas específicas que animen también, ¿no? Bueno, pues profesionales, ¿no? De diferentes tipos a involucrarse más con esta materia? ¿Lo tenéis previsto, nos decías antes, no? Sí, 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 tenemos líneas de investigación concretas, ¿no? De Sí. derechos de la infancia ligados a la cátedra de derechos del niño y al proyecto Holistic, o sea que sí que hay por ahí líneas concretas que ya llevan un tiempo y que van a seguir en marcha y que también se intenta promover siempre la formación, ¿no? y la capacitación de profesionales. O Qué sea guay. que sí, en eso seguimos y Ojalá.
Ojalá que haya muchos, porque yo cuando hice esta pequeña búsqueda, investigación para las jornadas, pues hay unos cuantos ya másteres en España dedicados a esto, no tantas cátedras, pero creo que es muy importante, ¿no?, que siga habiendo cada vez más presencia, teniendo en cuenta la oferta tan brutal de másteres universitarios que tenemos en España, pues que te encuentres solamente 7, 8, pues dices, no, o sea, tendría que haber 20, ¿no?, o 25, ¿no?, que estemos más presentes con este tema desde la universidad Sí, para... sí, 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 sí. ¿verdad? Para darle formación específica a profesionales. Pues me ha encantado, Laura. No sé si nos quieres, no sé, poner al final una conclusión o alguna cosa que no hayamos mencionado y que crees que es relevante respecto a vuestro trabajo, pues adelante. Bueno, creo que hemos mencionado muchas cosas, pero simplemente agradecerte, Iciar, por tu trabajo también y por visibilizar todas estas cuestiones. Gracias por invitarme hoy aquí, que vengo representando a un equipo muy amplio y multidisciplinar y nada, que esto al final es cosa de todo el mundo, ¿no?, y de toda la sociedad. Y Totalmente. creo que es importante que nos quedemos con ese mensaje de que desde diferentes ámbitos todos tenemos una responsabilidad con respecto a la protección de la infancia y al respeto de sus derechos y allá donde estemos intentemos garantizarlo, ¿no? Totalmente, muchísimas gracias, Laura. Yo voy a poner en la descripción, si quieres, también cualquier información vuestra con relación a la cátedra o publicaciones que queramos quieres que dejemos en la descripción para las personas, pues maravilloso, para que puedan acceder e informarse y seguir sensibilizando así. Pues muchas gracias, de verdad, Laura. Ha sido un auténtico gusto. Muchas gracias y seguimos en contacto para cualquier cuestión. Ya estamos Fenomenal. a disposición, o sea que ya sabes dónde. Igualmente, igualmente, Laura, un beso grande, un abrazo. Gracias.